Ahí estamos intentando hacer toma 1, una prueba de una clase virtual tipo YouTube. A ver si me ayudo con un puntero. Tengo por acá. Bien, así no tapo la pantalla. Bueno, habíamos visto, esto ya lo habíamos visto en clase, lo habíamos alcanzado a ver, pero vamos a repasar todo desde el principio. ¿Se acuerdan? Diseño de la capa amplificadora de potencia en clase A. Este es el circuito abreviado. ¿Por qué le llamábamos abreviado? Porque lógicamente acá falta un capacitor de acoplamiento, el generador de la señal, acá falta otro capacitor de acoplamiento a la salida, que va a la carga, que generalmente es un parlante o un altavoz, y además, en paralelo con la resistencia de emisor, teníamos un capacitor de desacople para evitar la realimentación negativa del amplificador que le baja mucho la ganancia. Sí, ese capacitor no interviene tampoco, ningún capacitor interviene en lo que es esto que estamos haciendo, que es un cálculo de la polarización, o sea, el cálculo en corriente continua del amplificador. Es decir, cómo queda funcionando sin señal, con corriente continua, desde el momento que lo encendemos. Los datos de partida eran la tensión de alimentación 12 volt, la ganancia de corriente del transistor, en este caso un transistor NPN en emisor común, que suponemos que vale 200, si no me equivoco esos fueron los datos que usamos en clase, y una potencia de disipación del colector, que como suponemos que es una etapa de potencia, a pesar de que dijimos que en clase A generalmente, obviamente como vamos a ver, no conviene hacer amplificadores de potencia porque no tienen buen rendimiento. No obstante lo cual, nosotros vamos a suponer que es un amplificador de potencia que está trabajando aproximadamente, este es un transistor chico, es un transistor, en realidad no es un transistor de potencia, sino que es un transistor como podría ser un BC548, que tiene una potencia de disipación de no más de 600 milivatios. Entonces nosotros estamos suponiendo la mitad, 300 milivatios. ¿Se acuerdan que decíamos que era para evitar que haya distorsión? Porque si yo me acerco a la potencia máxima, aparte de correr riesgo de quemar el transistor, la señal de salida va a distorsionar. Bueno, las incógnitas, o sea, ¿en qué consiste el diseño? El diseño consiste en encontrar los valores de las resistencias. Las resistencias son RC, RE, RB2 y RB1. Bueno, acá tampoco me acuerdo cómo lo habíamos hecho en clase. Si a esta le habíamos llamado RB1 y a esta RB2 o viceversa. Ustedes arréglenlo si está al revés. Yo no me acuerdo. Bueno, el primer paso es el cálculo de la ICQ, o sea, de la corriente de colector en reposo, en el punto de polarización. Sabemos que el punto Q es un punto que está sobre la recta de carga, no la he dibujado porque obviamente ustedes verán las dimensiones de mi pizarra prefabricada en casa, es muy chiquita, no me da para hacer todo. Pero ustedes saben, se acuerdan que el punto Q estaba sobre la recta de carga justo en el medio. Al estar en el medio, porque es el punto más conveniente para que cuando haya señal la excursión sea igual hacia ambos lados, tenga posibilidad de moverse por igual hacia arriba que hacia abajo. De la misma manera, entonces, el punto Q estaría polarizado con una tensión, o sea, la tensión colector-emisor en el punto Q estaría justo a la mitad de la tensión BCC máxima. ¿Sí? Acá no sé si se ve bien. Me borró un poquito. Bien. Entonces, si BCC vale 12 volt, la mitad es 12 dividido 2, 6 volt. Tengo acá a mi asistente atrás, que cualquier cosa que me equivoque me va a decir. Como la potencia del colector es
Está bien, Héctor, ¿no? Sí. Ah, bien, bueno. Como la potencia del colector es como potencia eléctrica el producto de una tensión y una corriente, habíamos dicho. Obviamente, ¿qué tensión tiene el transistor I entre colector y emisor? Tiene la tensión colector-emisor, que es la máxima tensión. ¿Qué corriente? Y lo atraviesa la corriente que entra por el colector y que sale por el emisor. Además, por el emisor también sale la de base sumada, pero la que calienta al transistor sabemos que es esta corriente con esta tensión. Por lo tanto, el producto de las dos me da la potencia, que es lo que se va a transformar en calor. Y eso es dato, ¿no es cierto? Entonces despejábamos ICQ, que es lo que no sabemos, pasa dividiendo BCEQ, y tengo 300 milivatios sobre la BCEQ que acabo de calcular, y eso nos daba 50 miliamperes. Ahora pasamos a esta parte. Acá ya no me ven a mí, ven el pizarrón. Esto terminamos el primer paso. El segundo paso dice cálculo de la RC. Pasamos a calcular la primera resistencia. Llevamos 6 minutos de grabación. Bueno, vamos bien. Por la ecuación de Kirchhoff de la malla de salida, ¿sí? Nosotros tenemos la malla de salida es por acá, hasta masa, BCC menos IC por RC menos BCE menos IE por RE igual a 0. BCC menos ICRC menos BCE menos IRE igual a 0. Acuérdense que hacíamos que prácticamente I es igual a IC, porque hay muy poca diferencia, la corriente de base es despreciable. La juntábamos en la ecuación, o sea, hacíamos sustitución de IE por IC, juntábamos las dos, sacábamos factor común IC y me quedaba adentro un paréntesis con RC más RE. Y bueno, en el punto Q, la IC es la del punto Q, ICQ, y la BCE es la del punto Q, BCEQ. Despejo para esos valores en particular el valor de la suma de las dos resistencias, o sea, despejo el paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Para el otro lado, BCC positiva, BCEQ negativa, e ICQ que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 12 volt menos 6 volt, 50 mA en el denominador, eso da 0,12K. 0,12K. Acuérdense los cálculos siempre en voltios la tensión, en miliamperes la corriente y en kilo ohm las resistencias. Un primer criterio de diseño que usamos. Ya empezamos a usar los criterios de diseño. Los criterios de diseño son criterios para que las resistencias que vamos a poner den valores apropiados a los fines de la estabilidad térmica del circuito. Eso implica que esos criterios podrían ser distintos, ¿sí? Eso depende del diseñador, pero nosotros usamos criterios que son más o menos consensuados. En la mayoría de los casos se usa este criterio. Ese criterio dice que la RE nunca tiene que ser mayor a la cuarta parte de RC. Por lo tanto, RE tiene que ser menor o igual al sumo a un cuarto de RC, a la cuarta parte de RC. Acá estoy no medido. Despejo, bueno, primero saco, sustituyo esta equivalencia en RC más RE. RE es un cuarto RC, saco factor común RC, queda entre paréntesis 1 más un cuarto, y 1 más un cuarto es 1,25. Ahora sí, la 5 esta la sustituyo en la 4, y este paréntesis en realidad se transformó en RC por 1,25. Igual, todo el segundo miembro que es igual, BCC menos BCQ sobre ICQ, y ahora despejo RC, queda sola RC, el 1,25 pasa dividiendo, y al pasar dividiendo, eso quedaba 0,12K, que en realidad no me sirve para nada,
en realidad se transformó en un 0,096K. O sea, una resistencia que casi es 0,1K. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? Como esto no existe, hay que buscar valores comerciales. Decíamos que el valor comercial inmediato superior, siempre ahí hay que ir hacia arriba, en el caso de la RC, y estamos ahí muy cerca, así que me quedó bastante fácil de cumplir. Entonces la RC comercial va a ser de 0,1K, que es equivalente a decir 100 ohm. Pongo 100 ohm, pero no lo uso para los cálculos, lo digo nada más que como para que quede claro que es una resistencia, acuérdense, de valor medio bajo, ¿sí? Es un valor de resistencia baja. Las RC típicas nunca van a ser inferiores a 47 ohm ni superiores a 560 ohm. Andan, difícilmente lleguen a un K, ¿sí? Andan por ahí. Son valores típicos. Entonces, finalmente, el último paso es el cálculo de la RE, que como directamente decimos que es un cuarto de RC, 0,1 dividido 4, eso da 0,025 kilo, que ahora el valor comercial al que lo tenemos que aproximar es el inmediato inferior. ¿Por qué? Porque acá justamente dice que tiene que ser menor, entonces yo no puedo hacerlo mayor a lo que me dio, tengo que hacerlo más bien menor, y por lo tanto me quedó de 0,022, que es el valor comercial inmediato inferior, o sea 22 ohm, y hasta ahí tenemos terminados los primeros dos pasos de diseño que ya los habíamos visto en clase, ¿sí? Vamos a seguir ahora enseguida en el otro video con el resto. Nos vemos enseguida.